lleva por título Jesús es la fuente de vida eterna. Y dicen así los versículos. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El contexto de estos versículos, sabemos que Jesús está hablando con una mujer samaritana y están ahí en la ciudad de Sicar, ¿verdad? Están junto al pozo de Jacob. Desde el Génesis vemos cómo Jacob, como Isaac, ¿verdad? Eh, buscaron esos pozos de agua viva, esos manantiales, ¿verdad? Y pues bueno, aquí en este lugar se está dando este diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Por cierto, pues sabemos que en este caso, ¿verdad? Ella pertenece a un grupo social marginado. eh, Como dice ella misma y se sorprende, ¿verdad? Al entablar Jesús esa conversación con ella, eh, porque Jesús llegó cansado del camino. Aquí vemos también algo muy importante, la humanidad de Jesús está manifestada. ¿Por qué? Pues porque tuvo sed, ¿verdad? Y le pidió agua, le dice a aquella mujer, dame de beber. Ella llegó ahí pues obviamente a sacar agua del pozo, ¿verdad? Y se sorprende ella y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús las palabras que acabamos de leer, ¿verdad? Que cualquiera que bebe de esa agua física de ese pozo, vuelve a tener sed. Es decir, el agua física es esencial. De hecho, hay una frase que yo creo que todas conocemos, ¿verdad? Que dice, el agua es vida, hablando en el sentido espiritual del agua que tenemos a disposición, ¿verdad? En nuestras casas, pues tenemos esa agua, la tomamos, pero pasa un cierto tiempo y volvemos a tener sed. ¿Por qué? Porque esa satisfacción es de manera temporal, ¿verdad? No permanente, ¿sí? Pero por supuesto que el Señor Jesús está hablando de otro tipo de agua, ¿verdad? La mujer, pues como todas, como humanamente tenemos la vista corta, ¿verdad? Nada más estaba enfocando en esa agua que ella iba a sacar ahí con su cántaro, ¿verdad? De aquel pozo. Eh, Pensamos también nosotros a veces lamentablemente solamente en las cosas materiales que nos satisfacen temporalmente, ¿verdad? Pero no llenan el anhelo profundo de nuestro corazón. En cambio, el agua que Jesús le está prometiendo es diferente, es un agua espiritual y es eterna. Entonces, la satisfacción no iba a ser temporal, sino de forma continua y permanente, porque aquí el Señor Jesús está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu que transforma y renueva a quien lo recibe, ¿verdad? Él crea en nosotros una fuente de agua interna, ¿verdad? Una fuente interna de agua viva, de vida que fluye eternamente, nos llena de paz y de un propósito en esta vida. Jesús no solo ofrece una solución temporal para el sufrimiento, sino una relación duradera, permanente con Dios. Nos da una calidad de vida espiritual desde aquí, ¿verdad? Desde que nosotros pues aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Si recordamos las palabras del apóstol Pedro en aquel sermón, ¿verdad? El día de Pentecostés, cuando habla a los judíos y les dice
que pues ellos habían crucificado al justo, ¿verdad? Al Señor Jesús, y ellos se compungen de corazón. ¿Y qué les dijo el apóstol Pedro en esta ocasión? Lo tenemos ahí en Hechos 2:38. Y dice, cuando ellos le cuestionan, ¿qué haremos, verdad? Se compungen y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es esa fuente de agua viva que nos habla el Señor Jesús, que salta para vida eterna. Entonces, en el momento de nuestro bautismo es cuando recibimos esa fuente de vida eterna. Y de hecho, el Señor Jesús se lo prometió a sus apóstoles. Leemos ahí en Juan 14, del 16 en delante, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjense otra vez la eternidad, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué hermosa promesa del Señor, ¿verdad? Y más adelante, en el mismo capítulo, pero en el verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, no los iba a dejar solos a sus discípulos y no nos deja solas a nosotros hoy. Tenemos esa fuente de agua. Aquella mujer tenía que caminar cierta distancia para ir con su cántaro continuamente a ese pozo a sacar esa agua. Nosotras somos bendecidas. ¿Por qué? Porque ese espíritu lo tenemos en nosotros desde el momento en que somos bautizadas. Si recordamos, también el Señor Jesús le habló de esto a Nicodemo, porque le dijo, ¿verdad? Que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Esto lo encontramos en Juan capítulo 3, ¿verdad? Cuando Nicodemo incluso viene de noche, ¿verdad? Casi a escondidas, porque pues era un principal ahí entre los judíos, y pues vino a conversar con Jesús, ¿verdad? Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero también le dice en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu. Aquí tenemos otra vez Espíritu con mayúscula, es decir, está haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces es necesario nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Otra gran verdad que le está diciendo a Nicodemo. Pero, ¿qué es lo preocupante, lo triste? Pues bueno, que a través del profeta Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 13, nos dice unas palabras de nuestro Padre Celestial. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Qué tristeza, ¿verdad? La realidad. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel, Dios les proveyó de agua en el desierto de una roca. Y siempre el pueblo murmurando. Dios es esa fuente de agua, tanto en el sentido físico, más principalmente en el sentido espiritual. ¿Y qué hacemos nosotras? A veces lo rechazamos, como hizo el pueblo de Israel. En lugar de recibir esa fuente de agua viva, en lugar de recibir esa fuente de agua viva, pues eh, preferimos esas cisternas rotas, ¿verdad? Que no retienen agua. Y pues bueno, aquí en esta
conversación entre el Señor Jesús y la mujer samaritana, nos damos cuenta de esa importancia, ¿verdad? De esa necesidad espiritual que tenemos y como les comentaba, pues es una eh, satisfacción, ¿verdad? De manera permanente y eterna. La invitación a la mujer samaritana ahora se hace una invitación universal, ¿verdad? Ella, pues como les comentaba, era marginada de una cultura y grupo social que ni siquiera querían saludarse. De hecho, si vamos más adelante, ahí en el versículo que tenemos como base de la meditación, en Juan 4, pero en el verso 27 vemos cómo cuando los discípulos regresan, se maravillan de que Jesús esté hablando con esta mujer. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella, ¿verdad? Pero aquí lo más hermoso es que Jesús le ofrece esto a la mujer, esa fuente de vida eterna, y ella recibe esa oferta, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Y no solamente se queda con ella, porque dice en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y en el verso 39 vemos que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Otra enseñanza más para nosotras en este diálogo, que ella no se quedó con esa bendición solamente para ella, sino que inmediatamente fue y habló a los hombres de aquel lugar y les habló de Jesús, del Cristo. Entonces, hermanas, también esa es una reflexión que tenemos que hacer nosotras de compartir lo que nosotras hemos recibido de gracia. Entonces, esta invitación que hace Jesús, ¿verdad? Que está disponible para todos sin acepción de personas, no importa raza, género, estado social. La pregunta es, ¿estamos bebiendo nosotras de esa agua que nos ofrece Jesús? Pues busquemos esa plenitud que va más allá de lo temporal y permitamos que nuestro ser sea transformado por ese Espíritu de Dios en nosotras, por esa fuente de agua y de vida eterna. Pues hermanitas, esta es la meditación en esta mañana. Dios nos ayude a reflexionar y a vivir en el Espíritu, ¿verdad? Que es lo que a Dios le agrada. Dios me las bendiga.